una ocasión me recuerdo que precisamente estaba yo solo, igual en la noche, y alcancé a sentir que pasaba el maligno muy cerca de mí. Y yo me levanté para enfrentarlo y exorcizarlo de inmediato. Y así lo entiendo y así lo discierno, es precisamente por haberlo enfrentado. Biopic Cine, escena 1, plano 1, toma 1, acción. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Biopic Cine? Mi nombre es Rodrigo y estamos en esta tercera temporada de nuestro programa y bueno, pues con un invitado muy especial, no sin antes agradecer al restaurante Cruz del Sur, a Sebas y a Marta que nos permiten grabar esta temporada acá. Les invitamos a que vengan a comer una rica comida argentina y agradecer también al equipo de producción, a nuestro productor Uciel y a todas las personas que hacen posible este espacio. Y bueno, vamos a platicar con Odín Solís, a quien le agradezco que está acá con nosotros. Odín, qué gusto tenerte por acá. Igual, ¿no? 3 temporadas, ya suena serie exitosa. Sí, pues la verdad es que eso es algo que justo haciendo la producción para esta nueva temporada, pues veíamos, ¿no? Cuántos ya han pasado por acá, mucha gente que está haciendo cine, que sigue haciendo cine y que ha crecido, ¿no? La primera temporada la hicimos hace como 4 años, yo creo, más o menos. Y pues en ese tiempo hemos visto cómo sigue creciendo el movimiento cinematográfico aquí en Querétaro. Entonces, pues es un gusto que estés por acá. Eres productor, gracias. Eres productor, director de cine, has hecho ficción, has hecho documental, te has formado en México, en Cuba, eres muy internacional también en ese sentido. Ahorita estás haciendo una maestría, eres docente en Arte 7, en la nueva licenciatura en cine de la universidad. Cuéntanos cómo surge y cómo llegas pues a este mundillo.
no me acuerdo bien. O sea, como se han pasado un montón de cosas. Y creo que el quehacer me ha llevado justo, ¿no? Como a otros lugares, como a ti también, ¿no? Como a mucha gente que está acá, que está haciendo cosas que me parecen, pues ya de buen nivel, y pues estaba tratando como de acordarme que intuía que iba a hacer una pregunta como de ese tipo. Y hubo un cineclub en la prepa que me formó, como que me despertó el interés por el cine. Yo no tenía mucho acceso a estas películas, ¿no? En donde yo crecí, pero tuve la suerte de ir en una prepa, bueno, en un CCH de la UNAM. Entonces tenían como estas actividades siempre, ¿no? Alternas. Y a mí me llamó el cineclub y entonces yo no sabía nada de cine, ¿no? Pero entonces empezamos como, bueno, había como opción de hacer un cineclub, lo armamos con unos compañeros y me pareció interesante como la dinámica de hablar de las películas después de verlas, como tiempo después, ¿no? Nunca me gustó hablar después de una peli. Yo luego voy solo y prefiero como salir y hablar, no es incómodo. Entonces ahí surgió esa dinámica como interesante de hablar a la siguiente semana de la peli y luego poner una nueva y así, ¿no? Con esta dinámica. Eso pues me llevó a estudiar una carrera que se pareciera a cine, me mudé acá a la ciudad de Querétaro, me fui a la universidad donde tenían, según yo, como más cámaras, que terminé haciendo radio ahí también. Pero bueno, hubo un primer ejercicio donde nos tocaba como remedar o sí, rehacer un pedazo de una película que además me gustaba mucho entonces, que se llama Mar Adentro, de Nava, y había que recrear como una escena, ¿no? Entonces, ahí como que me di cuenta, me tocó dirigirla porque ¿no? Se escogían ahí en el salón, en ese momento me tocó, pero mi problema era así como, ¿cómo voy a hacer esto, no? O sea, ¿cómo voy a crear un mar en la mitad de México, del país, ¿no? Del país? Y eso me llevó a saber que entonces el papel del productor era muy importante, ¿no? Como conseguir eso. Entonces logré conseguir el lago de Juriquí, como que ya se logró el ejercicio y me gustó como ese proceso más que la dirección. Entonces a partir de ahí pues creo que empecé a desarrollar este oficio de producir, que además después empecé a conocer como el rol del productor, ¿no? Y es este estereotipo de este cacique, como capataz. Y no me gustaba, no quería tener nunca ningún productor, entonces dije, me voy a volver productor para luego yo hacer mis pelis, ¿no? Como en ese sentido me empecé a formar, empecé a hacer cosas como productor, tanto en lo práctico, pero siempre de lo que ganaba, ¿no? Trabajaba con ellos, así, haciendo producciones de todo tipo. Reservaba algo como para formarme también, porque yo, pues, no sé, como que sabía que había un complemento ahí formativo, ¿no? O sea, como que todo lo demás fue muy intuitivo, digo, a pesar de que la universidad brindaba ahí algunas bases, yo quería hacer cine, ¿no? No videos, no comerciales, etcétera. Entonces, pues bueno, eso me llevó a muchos lugares y luego como desarrollar proyectos míos me abrió como puertas en otros lugares, ¿no? Donde te invitan y conoces a gente de otras latitudes, con otras narrativas, con otras realidades. Y a la parte, pues me gusta hacer bueno, llegué a la docencia también un poco por error. Un amigo me invitó a cubrir una clase de foto. Yo estaba aterrado, no me gustaba hablar en público, todavía no me gusta, pero descubrí que hablaba de algo que me gustaba y que sabía, y entonces era bueno, y entonces pues por ahí los chicos pidieron que yo les diera la clase, ¿no? Otra clase, y ya. Además, enseñando aprendes un montón, ¿no? Te aprendes más, creo que es y cuando aprendes más. Cuéntanos un poquito como de esta, como artista, digamos como cineasta, muchas veces el rol del productor pareciera que es poco creativo en el sentido de las decisiones que se toma, como por ejemplo un director, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay una cuestión autoral también en la producción. ¿Cómo te ha tocado vivir ese? Porque al final, o sea, yo siento que la visión es del director, pero el productor elige las locaciones muchas veces, ¿no? Y bueno, muchas más cosas, ¿no? Pero al final muchas de las decisiones de producción terminan estando en la película y moldeando esa realidad, tanto en la ficción como en el documental, ¿no? ¿Cómo has definido tu trabajo desde esa posición? Mencionaste una palabra que es creatividad,
Y creo que esa creatividad está como muy ahí malentendida, ¿no? Porque, o bueno, a lo mejor hay diferentes tipos de creatividades, pero la creatividad de un productor creo que es esta capacidad de crearte un mar en medio del desierto, ¿no? Y para eso necesitas pues ingeniártelas, tener procesos mentales, eficientar, que eso es un poco, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Entonces yo realmente a todos mis estudiantes y a toda la gente que creo que pretende hacer algo, les recomiendo ser sus propios productores, porque además no vas a encontrar mejor productor que tú mismo, porque nadie más que tú cree tanto en ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un rol creativo tanto como la dirección. Ya técnicamente incluso es un puesto más pues, operario, ¿no? O sea, operativo, pues, ¿no? Tienes que estar consciente de cosas, seguir un ritmo tal. Claro que hay decisiones, claro que hace poquito vi un video, ¿no? Una entrevista a Bergman donde decía que pues nuestro oficio, ¿no? En general es como reflejar la complejidad de la sociedad, ¿no? Reflejar como nuestras actitudes, nuestros eventos, etcétera. Pero luego eso a veces se pierde como en este egocentrismo y lo traicionamos, ¿no? Por unas cosas que son banales y que además no suman, ¿no? O sea, el hecho de que un director tenga mucho ego y todo eso no se ve en la pantalla, a menos de que, a pesar de su ego, sea muy buen creativo, ¿no? Muy buen elemento del equipo, pues. Entonces, en ese sentido, pues yo ahí, o sea, llevo no sé cuántos años dando clase de producción y no es algo, o sea, ocurre muy pocas veces que la gente llegue y diga, yo quiero ser productor. Sí. No está tan glamorizado. Creo que un poco el cine es así, ¿no? También. O estaba siendo así, ahora está cambiando un poco. Pero después gente descubre como su creatividad y como sus capacidades en la producción. Porque sabe poner a gente de acuerdo, porque sabe juntar una necesidad con, ¿no? Una solución. Entonces, yo lo veo como un trabajo hasta un reto mental, ¿no? Sí, claro. Ajá. Oye, y cuéntame un poquito, bueno, ya nos has contado de la parte como docente, ¿no? Ahora, tu experiencia formativa, ¿cómo ha sido? En particular en la Escuela de Cine de Cuba, que Claro. es una de las escuelas más importantes en Latinoamérica para estudiar cine. Sí, pues bueno, después de que terminé de estudiar comunicación, empecé en la producción, empecé como en un canal de televisión para niños, cultural, y era como desarrollar el canal, ¿no? Entonces era como, fue un reto, ya estaba un poco empezado, pero había que hacer un montón de trabajo, cosas, contenido, etc. Eso fue muy empírico, ¿no? Como ahí al vuelo, me enseñó muchas cosas, pero también me di cuenta que me hacía falta como mucha más formación de esa y de la universidad, ¿no? Entonces empecé a tomar desde siempre, como desde ahí, más bien desde ese momento, cursos, talleres, etcétera, y empecé a desarrollar un largometraje para el que me he tratado de formar como productor, que en teoría voy a dirigir, bueno, en principio voy a dirigir, y para ese yo quería dedicarle un buen taller de escritura. Entonces, a partir de que, pues, bueno, también de formación, de ver películas, de conocer, pues, estas cosas del cine, ¿no? Festivales, escuelas, etcétera, descubrí la Escuela de Cine de Cuba y descubrí que tenían un curso muy especial sobre escritura. El nombre es muy largo, es la Cátedra de Escritura y Narrativa para Cine Documental, una cosa así, como es la Cuba, una cosa así. Es largo. Y en ese momento lo estaba impartiendo Luis Alejandro Llero, que es un cineasta cubano bastante importante. De hecho, acaba de tenerse el estreno de su ópera prima. Él ahora dirige la maestría en cine documental en Cuba también. No sé si cambió, pero bueno, en ese momento él estaba también como director. Y pues fue un curso fantástico donde, además de conocer muchas cosas de la narrativa documental muy a profundidad, y de cine latinoamericano y de un cine como muy diferente al que yo conocía, pero muy interesante, pues también como colaborar con la otra gente fue bastante enriquecedor, ¿no? Porque había gente de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de una francesa por ahí, entonces eso nutre un montón tus formas de hacer cine, ¿no? A veces te influye y a veces solo como que
recuerda que no quieres ir por ciertos caminos y también está bien. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles son los caminos que buscas en tu cine? A mí me gusta lo lento. me gusta observar. Me gusta darme tiempo de esas cosas. Eso pues, me ha llevado a que mis procesos también sean más lentos. Y también me gusta como el cine sin tanta parafernalia. Sí, como esta glamorización a veces a mí me queda de más para los temas que no digo que esté mal, ¿no? A veces es súper necesaria y hay gente que hace cosas fabulosas con eso, pero lo que yo busco ya de manera como autoral es una cosa un poco más lenta y hace poco pensaba en una palabra para ello, que era paciente. Me gusta el cine paciente. ¿Y qué temas te atraviesan? La historia oral ahora. El hablar de la gente de antes, ¿no? Esa forma de aproximarse, las arrugas, ¿no? El paso del tiempo, esas cosas me interesan. Y he tenido por lo mismo de esta vorágine de trabajo y tal, muy poco tiempo de realmente enfocarme a eso. Pero cuando lo hago, pues está ahí, ¿no? Todo el tiempo. Entonces son como esas cosas, el paso del tiempo, la complejidad humana también me interesa así como tema, y lo lento. Me gusta el dejar que el tiempo ahí corra. No solo la cámara, sino las acciones, como a veces también siento que se necesita una pausa, ¿no? Kiarostami decía, ¿no? Que luego sus películas estaban hechas para que la gente se durmiera también, ¿no? Y que también Sí. estaba bien. Y me he dormido en películas de Kiarostami y es bien placentero, ¿no? Como despertar de esa siesta y seguir viendo. Sigue la peli, ¿no? Sí. Oye, y en ese, pues, un poco se dice, ¿no? Que en el cine capturas ese tiempo, dejas que la realidad entre, ¿no? al cuadro. Y bueno, retomando este rol como productor que has desarrollado, pues tuvimos el año pasado la oportunidad de trabajar juntos, ¿no? En la película Memorias de una vida indeterminada, que creo que es esa película, porque bueno, la conocemos, la hicimos juntos, de alguna manera representa la manera en la que se está haciendo cine en Querétaro, ¿no? En cuestión de presupuesto, en cuestión de la cantidad de gente, ¿no? Creo que estamos muchas personas como en ese, agarrando como ese nivel. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en Memorias? Que creo que nunca lo hemos platicado, ¿no? Poco, ¿no? Así Hubo como cositas sí. Anecdóticas. No digo tiempo. Pero como productor, o sea, resolver una producción así de grande con tan pocos recursos. Uh-huh. Pues yo además me sumé al final, ¿no? Entonces no me tocó estar como en esa parte de preparación. Y creo que como productor debe estar, o sea, consciente de en qué etapa entras, ¿no? Y entonces había que, pues sí, resolver un montón de cosas, pero creo que también teníamos como la ventaja de tener un equipo increíble, ¿no? O sea, se conseguían cosas de pronto de la nada, de pronto llegaba un lente así nomás, ¿no? Que era necesario. Y bueno, no llegaba, había que hacer que eso sucediera. Pero a mí me gustó mucho tomar un proyecto así porque casi no me había pasado, bueno, un largo, ¿no? Tomar un proyecto donde yo no fuera como parte de la preparación. Y entonces creo que ahí es donde se pone a prueba, ¿no? Como, es como tomar el mapa de un lugar para llegar, ¿no? Uh-huh. Me resultó un poco así, ¿no? Yo dije, bueno, pues sigo el mapa, yo confío, ¿no? En que voy a llegar. Pero igual en el camino vas viendo cosas, ¿no? Te vas encontrando con que, esa brecha que estaba según ahí marcada, pues ya tiene maleza, entonces hay que cortarla. Y fue divertidísimo, ¿no? Se fueron un montón de locaciones, a pesar de que dices que es lo que más o menos se está haciendo por acá. En cuanto a locaciones, ¿no? En cuanto a este esquema que mencionas de producción, uh-huh. Creo que también fue muy particular porque la gente también estaba muy consciente de la situación en general de la peli, ¿no? De lo apretados que estaban algunas cosas, y aún así pues, no tuvimos que hacer ningún reshoot ni nada, entonces eso estuvo bueno. Y no, fue una gran experiencia. Oye, y en ese sentido, ya para cerrar, ¿no? Tenemos 2 minutitos.
¿Cómo ves el panorama del cine queretano? Pues hoy se está rodando un primer largo con un fondo ¿qué es? ¿De Fidecine? No, Sí, es de Focine. es ¿O el cuál será? Focine. ¿Es No, Llena? es el sí Llena. Ajá. Y eso ya, pues eso se marca, ¿no? Como algo en la historia del cine queretano, para bien o para mal, o sea, es como un punto ahí clave. Hay muchas narrativas que vemos como constantemente ahí, lo cual está bueno porque genera un diálogo de lo que pues está pasando alrededor, pero creo que a partir de este momento y en adelante van a empezar a surgir o están empezando a surgir cosas un poco más laterales a eso, ¿no? Porque sí, el cine acá habla mucho de nuestras problemáticas de clase media, en general, pero creo que ya se empieza a complejizar y están saliendo un montón de cineastas por todos lados, para bien y para mal. No es lo mismo que hace 10 años, ¿no? O sea, un chavito ya sabe, ¿no? Como manejar todo este equipo y tal. Y eso está bueno. Yo creo que donde habría que trabajar un montón sería como desde la escritura, ¿no? ¿Qué estamos contando? Porque todo lo demás, al parecer, ya está más o menos resuelto, ¿no? Ya se pueden conseguir fondos, ya se está volteando a ver acá, ¿no? Turismo, todas estas cosas. El gran monstruo está volteando para acá. La onda es que contamos, ¿no? O sea, cómo lo hacemos un poquito diferente o cómo contamos algo, sí, de manera diferente. Creo que eso es el reto hoy, ¿no? Sí. Ya hay fierros, pues ya se pueden hacer cosas. ¿Y qué narrativas ves, por ejemplo, con los nuevos estudiantes que tienes? ¿En qué están interesándose? Creo que cada vez se están abriendo más a nuevos cines, cada vez se están dando cuenta, y me toca, lo vi claro hace una clase, pusimos un ejercicio de leer un texto sobre, ¿no? Modelos de producción anarquistas y alternativos, ¿no? Contemporáneos, y vi cómo ellos están conscientes de que no todo va para Cuarón, ¿no? Y no todos van a ser Cuarón, y que además tienen otros cines, y que además les interesan, y que además los analizan desde varias aristas, como ya no solo es como me gustó, no me gustó, está buena, está mala, ya hay un desdoble ahí de ideas, ¿no? Y de procesos mentales que tienen, que creo que eso va a ayudar un montón a las narrativas también, ¿no? Porque en tanto que lo cuestionan, pues también luego hay que hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando uno más se pone a prueba. Entonces creo que eso va a pasar, está ebulliendo ahora mismo. Muy bien, pues vamos a una pausa, seguimos con el programa. No sé. Bueno. Foto. Claro. Ackerman. Prieto. Tradicional. Productos. Me conviene decir docente, porta. Libros. Cine. Los Rolling. Cassette. Amanecer. Ficción. Simping. Digital. Batman. Matt. Bueno, pues continuamos con esta entrevista con Odín Solís y en esta sección Odín va a elegir de estas 3 tarjetas una y acá, bueno, pues tendrás que recomendarnos una película, una directora o una serie, ¿vale? Entonces, escojo así, veamos, ¿no? La que quieras. Y muéstrala a la cámara. Ok, nos tienes que recomendar 3 directores o directoras
de cine y un poquito platicarnos por qué. Ya. Hay un director que se apellida Ceylan, turco, que hizo una peli el año pasado que hace, no sé, unos 5 años no venía una peli tan buena, se llama Sobre hierbas secas. Ah, me acuerdo que me la recomendaste. Está increíble. Esa la recomiendo un montón. Es la primera que me viene a la mente. ¿Tengo que decir por qué? Si quieres, breve, porque son 3 minutitos. Pues es una película que o sea, te da un golpe así de complejidad humana, ¿no? O sea, sus problemas son súper humanos. Toca temas también complejos, ¿no? Y maneja el paisaje de una manera que no me había tocado verla también. O sea, el paisaje resulta ser un personaje ahí, ¿no? Interesante. Oye, ¿dónde se puede ver? Pues el año pasado estuvo acá en la Cineteca. Yo creo que siguen su gira de festivales, pero quizá pronto salga en móvil, una cosa así. Ok. Otro director. Otro directora. Termino con una mujer. Pero bueno, el otro es uno que se llama Pedro Costa, acaba de estar en la Ciudad de México. Pues hablando de este cine como lento, Contemplativo. de alguna manera. Creo que es de lo mejor y me gusta también como su política o su postura más bien ante la producción cinematográfica también, ¿no? A pesar que ya está en otro lugar y todo, empezó como haciendo producciones con lo que había, ¿no? ¿Y la tercera? Y la tercera, una mujer, pues a la segura, Lucrecia Martel. Bueno, gran, ya. la gran Hay que Lucrecia. verla, hay que ¿Cuál escucharla, hay que de escucharla. Lucrecia? Sama, puede ser. Es que el libro me gusta mucho. Sí. De hecho, yo llegué a esa por el libro. Pero pues la primera, La Ciénaga, es buena para ver. O sea, es bueno verla y escucharla, ¿no? Creo que el sonido en ella es muy importante y escucharla no solamente sonoramente, sino también su narrativa, ¿no? Me gusta cuando habla de esta fantasía narrativa decimonónica, ya se acabó y ya se acabó, ¿no? Entonces, Y repensemos el cine, ¿no? Ajá. Pues bueno, Odín, con esto terminamos. Te agradezco mucho esta entrevista. No, Les gracias. agradezco el que estén acá acompañándonos, agradecer a la producción, agradecer a Cruz del Sur en Independencia 98, acá en el centro. Los recibirá con muy buena onda Marta y Seba. Y pues nada, agradecerles y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.